La semana pasada compartimos un primer programa de diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y una periodista, investigadora y escritora con una trayectoria de casi 6 décadas de profesión que incluye haber cubierto conflictos armados como la Revolución Sandinista en Nicaragua y haber publicado libros sobre la Operación Cóndor en Sudamérica, la invasión estadounidense a Irak y un reciente libro también sobre las mujeres importantes del siglo XX ignoradas hasta hoy por la historia. Se trata de Estela Caloni, distinguida además a lo largo de su carrera con importantes premios internacionales. Comenzamos entonces a compartir esta segunda parte de su diálogo con la doctora Alessandra Minichelli aquí en 40 minutos. Yo tengo presente cuando vos primero sorprendida cuando Chávez toma el poder en Venezuela y luego después de leer el manifiesto como un cambio de criterio. A ver, voy a entrevistar a este hombre, a ver de qué se trata lo que viene a hacer, cuál es la realidad que está planteando. Y en realidad fue un factor de integración absoluto. Yo lo entrevisté a él en 1994, cuando él salió de la cárcel. Fue impactante porque yo le llevaba un libro que yo hice sobre la invasión de Panamá, que se llama Panamá Pequeña Hiroshima, que ahora lo está publicando la Universidad de La Plata, ¿no? De entre las cosas que tuve que vivir, fue terrible para mí haber vivido la invasión de Panamá, muy doloroso. Entonces, precisamente lo que me decía Chávez, una de las cosas más importantes, porque acá se lo digo, un golpista, ellos habían hecho un manifiesto político de alto nivel, diciendo por qué salieron. Porque 2 años antes, en 1989, Venezuela fue el primer campanazo de la lucha antineoliberal que iba a dar el pueblo latinoamericano, perdón. Porque fue ahí el Caracazo. Claro, claro. El Caracazo es la primera salida de un pueblo desbordado porque se le empieza a imponer un programa neoliberal que los dejaba profundamente... Los devastaba directamente, devastado. Claro. Entonces claro, que eso es lo que busca el capitalismo. Aumento de transporte. El capitalismo Entonces, salvaje. Cuando ellos salieron, hay como 1000 muertos, ¿Qué? no se sabe cuántos. Y hablando de este advenimiento de estos modelos sociales nacionales, si se quiere, Chávez en Venezuela, Lula, en Ecuador, Lula en Brasil, Kirchner en la Argentina. A mí unas cosas que me sorprendió muchísimo, porque veo que el periodismo no lo entiende, y no lo entiende seguramente en forma maniada o porque no quieren hacerlo. Claro. Cuando vos te referís al intercambio comercial y al proceso de integración de Argentina y de Venezuela, lo contás de una manera tan sencilla y tan clara que la verdad me gustaría que lo cuentes, porque la relación Chávez-Kirchner fue comercial y fue de integración. Sí, en un segundo. Decía Chávez en 2006, yo tengo varias entrevistas más con él a través de los años, y decía que Kirchner lo había acompañado muchísimo, que se iluminó desde el principio con el tema de la integración. Y yo digo que en el 2005, el paso que dieron cuando hubo un problema energético aquí, que se decidió cambiar infraestructuras rurales. Sí, la matriz energética. La matriz energética también, y se decidió intercambiar petróleo por vacas, como él decía, pero era más que eso, era todo. Sí, era un proceso de alimentos. Proceso otro tipo de granos, proceso. Entonces, ese día pusieron el ejemplo de cómo se podía hacer para América Latina para hacer un intercambio. Y ese fue el nacimiento de todo eso que sucedió, que Venezuela, a los países más chicos, por el tema de las asimetrías que había en el continente, les empezó a dar el petróleo a plazos larguísimos. Fue la primera vez en la historia de América Latina donde los países no tenían que ir de rodillas, esos países chiquitos, a pedirle al Banco Mundial, a todos, que le prestaran para comprar petróleo, porque tenían un petróleo que podían pagarlo sin problema. De todo eso no se habla, todo lo que creó ese fenómeno de integración, hoy no se habla. Pero sí es buenísimo rescatarlo para entender que nosotros pudimos haber creado un enorme bloque
que ahora está medio suspendido, pero yo creo que no está Eso todo te iba a perdido. preguntar, ¿vos crees que está suspendido, que este proceso de neocolonialismo que estamos viviendo y neoliberal a ultranza es un momento, solamente un momento, y vamos a volver a recrear? Mira, yo creo que va a ser muy difícil volver todo atrás, atrás no solo de 20 años atrás, de 50 o 60 años atrás. Yo pregunto, ¿vas a poder llevar 40 millones de personas que salieron de la pobreza en Brasil y decirle, tienen que volver atrás? Otra vez a ser pobres, Tienen otra que vez sin volver a derechos, ser vuelven a ser indocumentados. Bueno, nosotros estamos viendo en nuestro país un retroceso infernal. Un retroceso, pero también una reacción popular muy grande. Importante, muy importante. Es a medida que pasa el tiempo, las marchas, si vos te das cuenta, son cada vez más importantes, más fuertes. Claro. Y cada vez se va tomando más conciencia de lo que se va perdiendo. Claro. Porque al principio te pueden decir cuánto te pueden engañar, por cuánto tiempo te pueden engañar. Claro, claro. Cuando vos has sido protagonista, por eso decía, este mismo pueblo, argentino, peruano, venezolano, todos, ¿dónde se produjo el cambio profundo? Cuando todos salieron a las calles y las carreteras de sus países en una gran rebelión antineoliberal que es única en el mundo, como se dio acá, única en el mundo. Claro. Hoy la están copiando en España, hoy miran hacia acá como se hizo en América Latina cuando se levantaron, cuando quieren ponerle un neoliberalismo chato, absolutamente chato, donde todo el estado de bienestar europeo se acaba para siempre. Claro. Entonces, van a tolerarse. ¿Vos crees que es tan fácil que se tolere eso? Tampoco podés hacer una guerra en cada lugar del mundo, en cada rincón del mundo, porque no da, ya no da para eso. Ya hay episodios de grandes contradicciones en las propias potencias. Hay contradicciones graves adentro de los Estados Unidos en este momento. Hay contradicciones graves que prácticamente han destruido la Unión Europea. Y entonces nosotros seguimos en pie de lucha, y eso es extraordinario. No nos damos cuenta lo que nosotros hacemos, como estamos tan aislados entre unos y otros, como la información es un arma de guerra. Está tan sesgada, claro. La información hoy es un arma de guerra. Claro. Es un arma de guerra. Para la guerra de cuarta generación, te dicen abiertamente, la guerra de cuarta generación se empieza a armar en 1989, con un grupo de hombres de la Marina estadounidense que hablan de la cuarta generación porque va a ser otra guerra. De alguna forma, definido en términos realistas, dicen que no se necesita matar con balas, sino vos podés matar a una persona mediáticamente, claro, anularla, desacreditarla, que vos podés manejar con los instrumentos de los entretenimientos, porque nosotros luchamos mucho contra la desinformación, pero no contra los entretenimientos, que son lo más desculturizador que se ha creado. Claro, el que piensa pierde ahí. El que piensa pierde. Entonces lo que tenés que hacer, lo que te están grabando en la cabeza todos los días es no pensar. La política se transforma en un escenario de chismes, y no de debate político. No, y aparte hay un ocultamiento de la realidad, a través de los medios y de la justicia. O sea, hay un ocultamiento. El 95% de la información que transcurre por el mundo está en manos prácticamente del Pentágono de Estados Unidos. Claro. Porque todos los medios están trabajando, pero en la guerra si ustedes entran en internet y buscan guerra de cuarta generación, se van a dar cuenta de la brutalidad de la forma en que se dicen las cosas. Tenemos que parar los movimientos sociales, tenemos que infiltrarlos, tenemos que para eso están las organizaciones de la sociedad civil, tenemos adormeciendo. que manejar la justicia y por lo tanto hay una escuela de las Américas, así que yo le digo escuela de las Américas porque tiene el mismo finalidad de la otra con los militares, que está en El Salvador, que es para policías y jueces gente que vaya desde la justicia, que manden, por ejemplo, abogados jóvenes que están trabajando en la justicia, ya te la llevan para prepararla ya, porque decían, la dictadura de seguridad era si manejamos los ejércitos, estamos manejando todo, y esto
las democracias de seguridad nacional, pero no seguridad nacional nuestra, de seguridad nacional de Estados Unidos, de lo que necesita Estados Unidos como seguridad de control de este continente, esas democracias de seguridad necesitan el manejo de la justicia, el manejo del Parlamento, claro, y los medios como arma principal, claro, y las redes sociales en el combate. Y todo el esquema. Y a lo que se agregan las redes sociales y todo este espionaje que les permite la alta tecnología. Claro, todos los esquemas de minería de datos que te permiten... Todo esto. Estar estétrico el estétrico, panorama. pero fíjate, no hay que ser escéptico, porque el hombre todavía nunca, a pesar de todo lo que se inventó, nunca pudo ser dominado, claro, efectivamente, claro, y definitivamente y acabado en su profunda humanidad. La humanidad no puede ser cooptada, la humanidad, así que podemos... ser optimistas. No, ser optimista, es importantísimo ser optimista, porque si empezamos a decaer en esto, a decaer o decir lo perdimos todo, bueno, no. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, entrevista a Mario Ishi, intendente de José Cepaz. Habla sobre la energía y la estrategia para transformar el territorio, con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli, los objetivos de desarrollo sostenible y la importancia de la RST2. Además, agenda internacional de RS y prosumidores, la nueva fuerza de los consumidores. Como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en kioscos. Suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com, recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de Force. Seguimos compartiendo el diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y la periodista, escritora e investigadora Estela Caloni. En este marco que vos estás contando tan terrible, ¿no?, que es esta guerra de cuarta generación o este planteo de la informática, ¿qué función ves que puede cumplir o que cumple la FELAP, esta Federación Latinoamericana de Periodistas? ¿Vos ves que solo protege a los periodistas o tiene la potencialidad o la posibilidad de protegernos a nosotros, que somos los receptores de información perniciosa, dañina? Claro, nace la FELAP, la Federación Latinoamericana de Periodistas, nació en 1976, cuando estaba en su expresión aquí la dictadura argentina. Claro, nació entre exiliados en México, de todos los países. Vos estuviste exiliada entre México y Panamá, porque no tenemos tiempo de que cuentes esta parte de la historia. Mucho tiempo. Entre México y Panamá. En realidad salí, yo estaba en México un tiempo cuando no podía volver acá, después pude entrar, pero tuve que salir hacia Panamá con mis hijas. Pero lo que yo te quería decir específicamente, que la FELAP nace, la Federación Latinoamericana de Periodistas, con un periodista, como en esos tiempos estaba haciéndose a nivel internacional, un periodismo internacional había salido, después saldría todos estos estudios, estos análisis, estos informes que salieron sobre el papel del periodismo en las sociedades, sobre todo el papel de la ética periodística, claro, de los principios del periodismo. Todo lo que se perdió. Todo lo que se va perdiendo, sí, claro, que se conserva también otras con islas, ¿no? Porque el poderoso... La búsqueda de la verdad ya no importa. Si vos tenés el 95% desinformando y el 95% desculturizando, no le pusimos atención a los entretenimientos. Claro. Si vos analizás los entretenimientos que tenemos en todos los países, iguales, se repiten en todos los países. Sí, formateados exactamente igual. Gran Hermano, ¿qué es? Acostumbrar a la gente a servir de conejito de India, claro, para que te miren adentro de la jaula, cómo vas, venís, qué haces, cuál es tu conducta, pero cuál es tu conducta como clase social. Por eso te encierran una chica de alto nivel, un lumpen, de todo. Sí. Entonces, para ellos tienen un gran aprendizaje de las sociedades de cada país. Claro. Y es interesantísimo. Claro, es un laboratorio para ellos este Todos formato son laboratorios, claro, que nosotros no estamos viendo. Claro, y que quizás
tuvimos, yo creo que nosotros tenemos mucha capacidad de resistencia, pero hemos resistido 700 años, diríamos ya, 500 años más las 200, 700 años de resistencia de alguna manera a este continente, de una manera o de otra. Entonces creo que sí primero hay que ver muchísimo más a fondo qué proyecto es el que tiene sobre nosotros. ¿Cómo podés luchar contra un enemigo invisible? Cuando ese enemigo se hace visible en una cantidad de documentos donde dice lo que te van a hacer. Claro, claro, claro. Entonces, cuando vos ya sabés lo que te van a hacer, tenés que dar una respuesta adelantada. Contrarrestar, claro. O sea, y una de las cosas es anular la memoria histórica. Totalmente. Anular líderes, por ejemplo, latinoamericanos, no acordarse de qué fue Cuba y la Revolución Cubana, no acordarse de nada de eso, de qué pasó en nuestro país. No acordarse de nuestros caudillos federales tampoco, claro, ¿no? Pero no saber si estamos en el 25 de mayo del 2010, fue en el 2010 o en el 2016, por ejemplo, ¿no? Sí. Creo que ese tipo de cosas son subliminales, pero son muy complicadas. Muy fuertes son, ¿no? Muy fuertes. Esto de incluso lo que van a intentar después, lo que están intentando en algunos países, por ejemplo, una vez habían sacado un libro que Salvador Allende era en realidad nazi. Claro. Entonces, ir deformando, minando. Yo les pregunto a toda la gente, pero yo sigo mucho las guerras coloniales, porque lo que está sucediendo en los países del Medio Oriente son invasiones coloniales. Claro, imperialistas. Son invasiones, no son guerras para formar la democracia. Han destruido esos países. Libia es uno de los ejemplos más brutales de destrucción total de un país, que lo han dividido en pedazos. Bueno, ¿de qué se trata estas guerras coloniales? ¿De qué se trata? Si nosotros hurgamos por ahí, nos damos cuenta qué tenemos que estar, cómo tenemos que estar preparados para resistir que eso no nos suceda a nosotros, porque tenemos recursos naturales no renovables en cantidad. Ahora tenemos el litio, no solo petróleo, litio, minerales de todo tipo. Sí, somos un reservorio importantísimo. Y hoy están en riesgo nuestros recursos naturales, porque son garantía del endeudamiento tan terrible. Y en Estados Unidos te lo dicen claramente, nosotros tenemos que controlar América. Claro, si en cualquier momento vamos a tener un marín en uno de nuestros lagos. Bueno, los marines ya han hecho ejercicios aquí en el Uruguay, han andado por todas partes. Yo me encuentro que ahí en Colonia, la otra vez, gente con las camisetas de la DEA, controlando como si esto fuera el narcotráfico. El narcotráfico no es en los países que consumen. El gran narcotráfico son las ventas grandes, no es el que te vende el sobrecito. Ese no es un narcotraficante, es un vendedor de drogas. Pero el narcotráfico es otra cosa. Entonces, como acabada la Guerra Fría, estamos en un momento muy interesante del mundo. Acabada la Guerra Fría, tuvieron que crear otro enemigo, el terrorismo, esa cosa, ese nombre así, el terrorista. ¿Qué es el terrorista? Porque aquí mataron mucha gente, monjas por terroristas, curas como terroristas, en todo el mundo. Entonces, ¿cuál es el terrorismo? Entonces, ves cómo van utilizando el terrorismo y el narcotráfico para meterse en los países. Van haciendo instalaciones mediáticas. Instalaciones en México. México tenemos una supuesta guerra contra el narcotráfico que no existe, en la que insertaron al ejército como... Sí, aparte el ejército está mucho en la calle en México. No, ejército, marina, aeronáutica, que jamás estaban en la calle. Ahora son batallones de la dirección, porque esa guerra de narcotráfico la dirige también Estados Unidos. 146.000, casi 150.000 muertos de 2006 a 2012, y la muerte sigue. Nosotros, el gremio periodista, tenemos en los últimos años muchísimos 143 periodistas, pero en este año llevamos 9 periodistas asesinados, más los secuestrados que están desaparecidos, que son varios. Son como 50 desaparecidos. En fin, que nosotros ahí nos damos cuenta de que esa no es una guerra falsa, es una guerra contra el pueblo, que se disfraza de guerra contra el narcotráfico. Entonces estamos viviendo un momento muy fuerte y muy interesante,
Porque de repente, en el tema Siria, si Rusia no aparece en el escenario, ya se hubieran tomado Siria y el Líbano. Entonces resulta que ¿con qué trabaja la OTAN? Con mercenarios. Claro. Pero estos mercenarios, el ISIS, cuando vos ves todos los más importantes intelectuales europeos, como Michel Jolón, como todo, han hecho los estudios de quién formó el ISIS. Bueno, entonces vos te encontrás con la OTAN, y esto te lo voy a contar porque con el tema que yo hago de Operación Cóndor, que yo investigué la Operación Cóndor, encuentro que la OTAN tenía un papel fundamental porque mandó sus mejores asesinos de Italia, que tenía en Italia su grupo de mejores asesinos, los mandó aquí a Argentina, a Chile, con Pinochet, y estuvieron trabajando aquí. Hasta la jueza María Servini de Cubría los entrevistó una vez cuando cerraban el caso Prats. Pero quiero contarte que esa misma OTAN ya usó ejércitos secretos. Claro. Hay un libro... Es un modus operandi. Es un modus operandi. Hay un libro que se llama Los ejércitos secretos de la OTAN, que tiene que ver cómo armó con mercenarios que venían del nazismo, de donde vinieran, armó sus mercenarios, y toda esa campaña que hicieron en Italia para destruir, que era el país donde había un movimiento de izquierda muy amplio, los trabajadores, el Partido Comunista era el más grande que había en Europa, el de Italia, pero esto lo tenemos que terminar, mejor dicho. Entonces se creó ahora se sabe que la voladura de la estación de Bolonia, que el atentado contra esto lo había hecho los mercenarios de la OTAN. Claro. Y entonces ahora estamos con el mismo terrorismo, ataques terroristas de falsa bandera. Entonces, es mucho lo que tenemos por delante para mirar, pero cuando vos mirás a tu alrededor y sos un periodista que investiga estos temas, estás en una inmensa soledad. Claro. Estamos investigando en el desierto, pues no tenemos casi dónde expresarnos. En nuestro país vemos mentiras formidables cada día, pero mentiras que son formables. Sí, armados mediáticos. Y armados mediáticos. Para destruir personas. Hay un fusilamiento mediático judicial, lo hemos hablado muchas veces en este programa. Imagínate eso, ese trípode de medios, justicia y parlamentos corrompidos, es ideal. No importa quién sea el presidente, ya tenés el manejo del país. De todo. Bueno, en fin, que estamos viviendo un periodo muy importante para que hay que prepararse mucho. Así culminamos este programa de diálogo como parte de un ciclo vinculado a la responsabilidad social en la comunicación y la información. Los esperamos la próxima semana aquí en 40 Minutos. Gracias por habernos acompañado.